tenemos la honradora presencia del economista Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, es ministro, muchísimas cosas. Estaba viendo su currículum ahorita, siempre me gusta ver su currículum, más de gente que uno conoce, que uno asume. Y caramba, una buena longaniza. Juan Ariel, gracias por estar con nosotros aquí presente en el Gobierno de la Tarde. Muchísimas gracias, Susana. Muy contento de estar aquí compartiendo con este toque de queda que tiene la radio dominicana en las tardes. Contigo hay muchos temas de que hablar, pero me gustaría hablar de qué lectura le das a que el concurso de evaluación de docente arrojó que casi todos estaban quemados. Y ya después de varios años de tener la resolución 0915, ¿verdad? Es 15, 0915, a que tú aduces que sacáramos tan pocas notas y que habrán hecho con los profesores que estudiaron con esos estándares. Gracias, Susana, por la pregunta, porque yo creo que esos son de los temas que muchas veces no generan el ruido necesario que deberían generar, no se discuten todo lo que se debería discutir, pero son las cosas que transforman a una sociedad. Y ahí en la formación docente, que debo decir, es un tema que se ha estudiado mucho en la literatura, que hay muchas reformas que han hecho los países y que quisiera que despoliticemos, incluso no voy a decir quién ha tenido la culpa. Ahora, tenemos que ver varias cosas. Lo primero es que las universidades tienen una responsabilidad en la formación de estos maestros, porque son personas que se gradúan de licenciatura en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria o en alguna ciencia. Entonces, lo que se ha visto a lo largo de los años, porque esto no es nuevo, es que el concurso de oposición arroja que al menos un 70% de esos egresados universitarios no tenían las competencias mínimas para pasar el concurso. Es por esto que se realiza primero la reforma en el 2011, hay una normativa 0811, que fue la primera de todas impulsada por la anterior ministra, Ligia Amada Melo, una gloria de la educación dominicana, por cierto. Y luego se actualiza y se lleva la normativa 0915, que establece un sinnúmero de modificaciones. Primero, exámenes de ingreso, que no cualquier persona puede estudiar educación. Había que pasar 2 exámenes, el POMA y el College Board, uno nacional y el otro internacional. Luego de eso tenía que entrar a un programa rediseñado con un enfoque por competencias. También tenía que tener un cuerpo docente mínimo, profesores con la formación específica para la materia que iban a enseñar, profesores con PhD a tiempo completo, dedicación exclusiva, que los estudiantes universitarios no estén sábado y domingo, como están muchas veces, para ahorrar costos, sino que estén mínimo 4 días a la semana, que sean completamente bilingües a partir del segundo año. Incluso establece que haya una acreditación internacional. Esa normativa, que se emite en diciembre de 2015 y que se empieza a implementar a mediados de 2016, ahora es que está rindiendo los frutos, y por eso también, personalmente, al igual que muchas otras personas, hemos luchado porque no se derogue la normativa, porque vino a hacer un cambio. Y que no se complazca a las universidades para volver a la facilidad de que cualquiera estudie educación en cualquier momento, con cualquier cuerpo docente. Y segundo, que se le permita a los egresados del programa que puedan participar en el concurso. Que no se les había permitido por un tema burocrático, porque las universidades dan los diplomas entre finales de agosto e inicios de septiembre, y estas personas, aunque ya desde junio habían terminado su programa de estudio, no había pasado un acto protocolar de la universidad. Anteriormente eso siempre se corregía con que tengan una carta de su universidad diciendo: concluyó el programa de estudio satisfactoriamente, pendiente del acto de graduación. Pero estos son de los temas que tenemos que tener muy pendiente, porque es imposible mejorar la calidad de la educación si no tenemos buenos docentes en las aulas. Juan Ariel, pero esos jóvenes, esos estudiantes a los que usted hace referencia, que ciertamente debieron haber entrado a estudiar educación bajo esas condiciones en 2016, y han de haber terminado la carrera en 2020, no se han graduado. Está por un lado la intención de modificar la normativa, la resolución, pero también está de otro lado la posposición que se hizo, y que tal vez entonces las autoridades decidan
permitir que participen aún sin tener su diploma definitivo de graduación. Tengo entendido. ¿En qué estatus está eso? Si usted ha investigado. Tengo entendido por fuentes secundarias que desde la presidencia se bajó la instrucción de que se les permita participar. Es algo que yo saludo, que aplaudo, porque las cosas buenas no importa quién las haga. Y aún yo siendo un partido de oposición tengo que reconocer cuando en el gobierno se toma una buena decisión. Se ha dicho, incluso ha salido en la prensa, que por instrucciones de la presidencia se pidió que a esta persona se le permita participar y eso es algo que todos tenemos que saludar. Efectivamente, el concurso ha tenido dificultades en la implementación, ha tenido una posposición y qué mejor excusa que esa para permitir que todas esas personas puedan participar. Sí. Bueno, yo quisiera entrar con Juan Ariel Jiménez, que es un joven de la nueva generación del PLD, que ha surgido con mucho brío. Y entonces me gustaría tratar ese tema político del PLD, un partido que acaba de salir del poder, sin embargo ya hizo una renovación de sus cuadros directivos. Juan Ariel, se está hablando de una reforma constitucional en este momento, que independientemente del contenido que le ha tratado de imprimir el presidente, subyace algo que la gente ve claramente, y es el hecho de que si se reforma la Constitución, inmediatamente él nunca jamás desaparece, porque es un transitorio de la Constitución anterior. Si es una nueva Constitución, desaparece el nunca jamás que se le puso al presidente Danilo Medina, y entonces ya él tendría la oportunidad de aspirar a la presidencia. ¿Cómo recibe el PLD esa posibilidad de que eso ocurra? El PLD está abierto al diálogo en cada uno de los 12 temas que propuso el gobierno, más un 13avo que fue incluido en la primera reunión que se dio. Y el PLD desde el principio dijo que va a discutir, a representar los mejores intereses de la ciudadanía. No vamos al diálogo con ningún interés de un tema en particular, de reelección, no reelección, para nada. Yo creo que estos son los momentos donde como sociedad tenemos que dejar un poco las banderas políticas y ponernos la bandera dominicana. Dejar un poco la línea partidaria y ponernos la línea país. En el caso de la Constitución, pues obviamente yo preferiría que sean los expertos en derecho constitucional que discutan sobre si hacer una modificación automáticamente elimina ese transitorio. Yo no pudiera decirlo porque no soy abogado. Ahora, yo creo que incluso en la propuesta de reforma constitucional que se entregó en la pasada reunión del CES, hay elementos interesantes. Obviamente hay que entrar en los detalles. Hay que ver el cómo de las cosas. Se proponía dar mayor independencia al Ministerio Público. Se proponía que el Ministerio Público se dedique más que nada a la investigación y a la persecución. Se convierta en una serie de fiscalía y deje a un lado temas de política criminal y administración de cárceles. Con lo que implícitamente, asumo, se estaría creando un Ministerio de Justicia. Así lo he visto en otros países. También hay algunos cambios relacionados a las incompetencias que hay entre una persona con anterior trayectoria partidaria de los últimos 5 años y poderse presentar al Consejo Nacional de la Magistratura para elección de jueces de las altas cortes. Creo que hay muchos elementos interesantes que de verdad yo creo que sin ánimos partidistas tenemos que discutir, porque si ayuda a fortalecer la institucionalidad y la democracia, todos tenemos que cooperar con ello. Pero vería bien tú que se elimine ese transitorio de la Constitución. Yo creo que eso primero no hablaría personalmente, eso requeriría una discusión en el seno del comité político, porque es que el PLD es un partido a veces muy organizado y hasta burocrático, que para uno fijar posición tiene que hacer varias consultas en los organismos del lugar. Ahora, yo creo que pudiera discutirse si ese es el sentir de los distintos partidos, que no haya ninguna persona que tenga una prohibición expresa. Pero creo que eso debe ser, digamos, secundario a la luz de todos los retos que tenemos como país. Ariel, ¿cómo vislumbra el futuro inmediato del partido a propósito de la situación que se generó en el pasado? El partido pierde las elecciones, queda dividido. Ahora vemos una avalancha de PLDistas juramentándose en la fuerza del pueblo y se ve un PLD prácticamente de rodilla ante la sociedad. Yo creo que, bueno, primero yo no le llamaría avalancha, yo creo que es una égira de algunos dirigentes que se le da un manejo mediático que puede interpretarse, pero no para nada. La gran mayoría de los PLDistas permanecen en nuestras filas. Estamos en un proceso arduo de fortalecimiento como organización, porque 16 años en el poder nos llevó a descuidar un poco todo lo que debe ser el fortalecimiento del partido como organización. 16, no, 20. Bueno, pero dije los últimos 16 años y lo dije expresamente. Entonces,
el tema está en que tenemos que hacer un mea culpa de que descuidamos mucho el partido y descuidamos mucho las bases del partido. Y son de las cosas que hay que a veces salir del poder para reflexionarlas, para mejorar, para relanzarnos como una versión mejorada de nosotros mismos. Y lo importante es que hay muchas personas muy capacitadas, muy dispuestas, con un gran liderazgo en su comunidad, que pueden encabezar esa renovación que siempre he dicho, no solamente de edad, porque no es una pura sustitución de mayores por más jóvenes, no, es una renovación que debe darse en los métodos de trabajo, que debe darse en las ideas, incluso en la forma de ejercer el liderazgo. Entonces el PLD está en un proceso muy interesante, es como estos animales que previo a una metamorfosis tiene que hacer un cambio interno. Entonces el PLD ha estado mucho, por eso nos ven un poco enfocados en lo interno, incluso nos pedía en el pasado, salgan más a la calle, salgan a hacer más oposición, pero es que estamos concentrados en ese trabajo de carpintería en cada comunidad. Entonces yo creo que de todo esto el PLD va a salir renovado y fortalecido. En el día de hoy el presidente de la República habló de que hay exenciones que no se sostienen y se refirió directamente a las exenciones del turismo. Me sorprendió porque se supone que eso es parte de la mesa, del gran pacto, ver cómo y qué pudiera eliminarse. Tú que conoces bien el sistema de exenciones y sobre todo en el tema del turismo, ¿crees como que se puede decir así tan fácil? Ya no son sostenibles las exoneraciones. ¿Crees que es prudente el lenguaje, aunque se piense que sí en este momento? Las cosas son más complejas de lo que a veces se pueden entender. Cuando hablamos de exenciones, que no es más que la no aplicación de un impuesto particular, tenemos que hablar al menos de 3 tipos de exenciones. La primera y la más importante son artículos o servicios que están exentos de que se pague ITEVIS. Entonces, hay que tener cuidado porque cuando se hable de ampliar la base, se dice muy fácil y ampliar la base conceptualmente hasta bien se oye. Lo que tiene detrás es que se le estaría poniendo ITEVIS al plátano, al arroz, a la habichuela, al pollo, a la res. Entonces, son artículos de primerísima necesidad. Luego está salud, ir al médico, hacerse un procedimiento o las medicinas, y le sigue educación. Comprar libros, inscribirse en el colegio o en la universidad. Entonces, cuando hablamos de exenciones, tenemos que tener cuidado con eso de ampliar la base. Yo no digo que no se haga, simplemente digo que se haga con cautela, que se analice bien el posible impacto que se pudiese tener en las clases más necesitadas. Pero Ariel, entonces, a eso voy. Otro tipo de exenciones son a actividades que tienen impuestos, pero que se exime para algunos casos. ¿Qué tipo de exenciones se tienen a las zonas francas? Por el tema de la generación de empleos. Se tienen exenciones también al turismo, para los polos, para ciertos polos turísticos. O sea, hay hoteles que por estar en un polo turístico en desarrollo no pagan impuestos sobre la renta y otros que sí tendrían que pagar. Entonces, todavía hay polos, pongamos Pedernales, por ejemplo, que muchas veces ese tipo de exenciones ayuda a que pueda desarrollarse turísticamente más fácil. Entonces, exenciones al sector turismo. Bueno, ¿cuáles tipos de exenciones? Porque no es lo mismo hablar de exenciones en un polo que ya esté desarrollado que en un polo que se quiera desarrollar. Pero también hay que ver, porque en los polos que ya se tienen desarrollados, si hay empresas que estén instaladas y que se le haya dado esas exenciones por un número de años, ya serán los abogados que tendrían que decir si se puede modificar el esquema tributario, si se puede decirle, miren, usted se instaló hace 5 años con una exención de 15 años, pero yo se la voy a quitar al año 6. Eso es un tema jurídico en el que no quisiera entrar. Y otro tipo de exención, que es por ejemplo al salario 13, que se intentó eliminar el año pasado. El año pasado en el presupuesto se intentó ponerle impuesto sobre la renta al salario de Navidad. Por suerte se tumbó, gracias al reclamo de la ciudadanía y de nosotros como partido político de oposición. Entonces, cuando hablamos de exenciones, depende. Siempre hay que ver, porque como dicen, el diablo está en los detalles. Y en economía, siempre. El diablo está en los detalles. ¿Se referirá, Ariel, el presidente, a la ley 153 de incentivo de los polos turísticos, que establecía exoneración incluso del ITEVI por 15 años y luego en el gobierno anterior se prolongó por 15 años más, de instituciones, empresas que ya estaban establecidas y que habían incluso sido pagadas? Entonces, eso del ITEVI, ¿tú justificas que eso se mantenga como exoneración? Porque eso aparte de los incentivos, ITEVI es que no pagan nada absolutamente esas empresas, por 30 años ya.
Yo creo, como dije anteriormente, que está la discusión legal de hasta qué punto se puede eliminar algo que ya sí había sido previamente acordado, y yo no quisiera entrar ahí. Hay muy buenos abogados que podrán hablar al respecto. Y la segunda distinción, vamos a separar polos ya desarrollados de polos que estén en desarrollo. Una provincia como Pedernales, que todos quisiéramos que saliera de la pobreza, y el turismo no es una hay forma. empresa todavía que ya clasificado. Entonces, ahí. por eso es que digo, las nuevas empresas que vengan, no son las empresas. las empresas que vengan a Pedernales, yo considero importante que se le mantenga. Las empresas instaladas en otro tipo de polos es una discusión jurídica. Juan Ariel, la reforma fiscal que se plantea como una necesidad, y ciertamente es una necesidad, pero en un escenario donde tenemos un país que tiene tradicionalmente cada año un déficit fiscal que supera el 3% del Producto Interno Bruto, y siempre se pasa al 3% del Producto Interno Bruto. 3% del Producto Interno Bruto son 150,000 millones de pesos, que habría que buscar endeudamiento para cuadrar el presupuesto, diferencia entre ingresos y gastos independientemente de los compromisos de deuda. Y una necesidad de una reforma fiscal que por más dura que sea, no puede ser lo suficientemente dura como para garantizarle, por ejemplo, ingresos adicionales que lleguen a 50,000 millones de pesos al fisco. Y de hecho, la pasada mini reforma que se intentó introducir iba a generar alrededor de 26,000 millones de pesos. Y como quiera nos alarmamos, porque entendíamos que era demasiado lo que se quería cargar. Y sin embargo, lo que iba a recaudar era muy poco. O sea, aún con una reforma fuerte, como quiera vamos a tener que seguir endeudándonos, por un lado. Y por otro lado, entonces, ¿qué tipo qué áreas se tendrían que tocar para hacer una reforma que sea lo menos lesiva posible y que al mismo tiempo le garantice ingresos al Estado? O sea, y hay una situación. Yo quisiera explicar un poco el tema fiscal. Normalmente cuando se está viendo este panorama, lo que uno dice es vamos a evitar que haya problemas de deuda. Vamos a evitar que la deuda crezca sin control. Y para evitar eso, se tiene que llegar a unos niveles de déficit bastante bajos o incluso superávit, que el ingreso supere al gasto, sin incluir pago de deuda. Entonces, cuando se hace eso, hay dos opciones: o aumento ingresos, que se puede aumentar o por mayor impuesto o por mayor eficiencia de recaudación, o reduzco gastos. El presente gobierno, el presidente Luis Abinader dijo en su programa de gobierno que había 129,000 millones de pesos en gasto innecesario. Entonces, lo lógico sería que eso que está escrito en el programa de gobierno, ellos un año después de estar en el gobierno digan que van a realizar para disminuir ese gasto por 129,000 millones de pesos, y así está escrito. Si eso era verdad, y a ellos les corresponde decir si hablaron la verdad en el programa de gobierno o no, si eso era verdad, pues simplemente tienen que reducir una parte de ese gasto y no sería necesario aumentar impuestos. De lo contrario, lo primero que tendrían que reconocer es que eso no fue correcto, que no fue verídico esa afirmación que se hizo, y toda la campaña que se montó de que no era necesaria una reforma fiscal porque el gasto se le iba a mejorar la calidad. En caso contrario de que se diga no dimos cuenta que hicimos una oposición que no se correspondía con la verdad, que prometimos algo en el programa de gobierno que no era consistente con la realidad, entonces pues ahí ya tendrían que ver qué combinación entre mejorar la eficiencia de la recaudación y modificar o incluir nuevos impuestos. Esa sería, digamos, la lógica de pensamiento que tendrían que aplicar en el equipo económico. Ariel, a propósito del ITEVI, ese debate del ITEVI como tal, en los últimos años se ha debatido en el país. Bueno, muchos países de América Latina, el tema de la reducción, de ampliar la base del ITEVI, siempre ha sido un tema de debate. Aquí, en el 2013 generó ese debate, que era de reducirlo de 18 a 6 y que todo pague. Se dieron varias propuestas. Sin embargo, los últimos años, los gobiernos de turno han tenido el dilema en la cantidad de préstamos, las situaciones que se han dado. ¿Qué sería lo más factible para el país? Reducir el ITEVI de 18 a 10, que es una propuesta de mucho tiempo, que todo el mundo pague, que no hay excepción, que pague todo ITEVI, o que se mantenga la situación del ITEVI como está. Lo que pasa es que, insisto, los artículos y los servicios que ahora mismo están exentos de ITEVIs son artículos de primerísima necesidad, básicamente alimentos de consumo diario, educación y salud. Hay otras cosas, pero son mínimas. Estamos hablando de más del 50% de la estructura de gasto de una persona pobre. Entonces, ponerle ITEVI a más del 50% de gasto de una familia que no está teniendo los programas de ayuda social por COVID, que ha visto una reducción de sus ingresos, que no está encontrando trabajo, que
en algunos casos va a reducir la recepción de remesas, que eso es lo que ha ayudado a la economía dominicana a la remesa, yo creo que se estaría poniendo demasiado fuego en el horno y eso pudiera complicar la estabilidad social. Eso ya se ha intentado en otros países, Colombia siendo un ejemplo de ello, y ya vimos que puede causar problemas. Entonces tengamos cuidado, que las cosas son más complicadas de lo que aparentan. Otro tema es si se va a reducir la tasa actual y aumentar la tasa de lo que no paga. Básicamente estamos hablando de reducir el impuesto de ITEVIS a la mayor parte del consumo de las familias ricas para aumentar el ITEVIS de la mayor parte del consumo de la familia pobre. Eso hay que tenerle cuidado. Que se puede mitigar con los programas de ayuda social, con transferencia, pero hay que tener cuidado, porque la estabilidad más importante de todas es la estabilidad social, incluso más que la macroeconómica. Juan Ariel, tú eras ministro de Planificación y Desarrollo. Si algo se le ha acusado a este gobierno es que de improvisado, de falta de planificación, lo que le damos seguimiento al programa de gobierno, vemos que aún con la pandemia, porque ellos hicieron una enmienda a su programa de gobierno, hay cosas como que no estaban. Desde afuera tú no sabes lo que hay en los programas de planificación, pero tienes una idea. ¿Tú sientes que va bien la planificación entre lo que tú estás viendo públicamente que se está haciendo? Yo creo que hay luces y sombras. Por ejemplo, cuando veo el sistema educativo, me parece que no hay ninguna planificación, que estamos incluso abriendo un año escolar sin haber hecho las inversiones necesarias para rehabilitar las escuelas. Entonces, si eso que es lo más básico, que antes de abrir un año escolar tengo que reparar algunas escuelas, como todo en la vida, siempre hay que hacer reparaciones, que tengo que hacer una serie de licitaciones para el programa de alimentación escolar, que tengo que hacer una contratación de profesores para poder iniciar ese año escolar. Entonces, en áreas como educación, no veo planificación. Hay en otras áreas donde sí estoy viendo más planificación, puedo decirlo. Yo creo que la política industrial de este gobierno está apostando mucho a la creación de empleo con políticas públicas correctas. Se ve en el discurso y en ciertas acciones un interés de promover al sector zonas francas, al sector industrial. Entonces a mí no me gusta generalizar por principio. Creo que hay lugares donde no, caso educación, creo que hay lugares donde sí, caso de la política industrial. ¿Cómo va, Ariel, la lucha interna en su partido por la candidatura presidencial? Que ya veo que hay 3 aspirantes. Eso va interesante. Sí, ¿y por cuál usted se inclina de los 3? Yo quisiera 4. Hay 4 ya. Quisiera Bueno, está Margarita Margarita Cedeño, está Abel Martínez, Domínguez Brito y no sé si Gonzalo Castillo se lanzará en estos días. Se nos acabó el tiempo, pero responde al ingeniero. ¿Por cuál usted se inclina de ellos 4? Yo soy vicepresidente, yo tengo que apoyar a todos nuestros candidatos, bueno, precandidatos. La ficha de Gonzalo. Sería buen vicepresidente de toditi. ¿Pero usted cree que faltan candidatos? Esos son los Somos un partido democrático. Todo el que quiera lanzarse, que se lance. Ariel, ¿te gustó la ficha de Gonzalo? El nuevo se está haciendo. Lo estaban imprimiendo, un color bonito. ¿Te gustó? Gonzalo. Lo que pasa es que muchas veces no son los precandidatos. Esos son grupos de apoyo. Sí. ¿Tú has visto eso? No lo he visto, la verdad. Si lo ha visto, no lo vea, coño. Las 4:38 y hemos conversado con Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar. Feliz de compartir con ustedes.